Muy buenas. Le damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdimbre Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. El pasado sábado 17 de mayo se produjo un violento atropello de la policía de Valencia, España, a una joven colombiana residente allí en Valencia desde hace varios años. Por las redes sociales circulan las imágenes, hay un video de la brutal agresión en la que se ve claramente la manera como la policía tira al suelo a la joven y la apalea brutalmente con las porras, como se dice, o el bolillo, como se dice en Colombia. ¿Cuál fue la razón para esta violenta agresión policial contra esta joven colombiana? Resulta que unos policías estaban maltratando a un muchacho. Lo habían detenido, estaba detenido y lo estaban maltratando. Y la joven, la Ili Colorado, de 26 años, la joven colombiana, pasaba por allí con su pequeño hijo y con una amiga. Y ambas, la amiga y ella, le dijeron a los policías que no maltrataran al muchacho, que no era necesario, que ya lo tenían detenido, que lo tenían esposado. Esto independientemente del motivo por que lo hubieran detenido, pero que no era necesario que los siguieran golpeando. Y eso le dijeron las dos jóvenes, la colombiana y su amiga, se lo dijeron a los policías. Entonces los policías le dijeron a la joven colombiana que no se metiera en lo que a ella no le importaba y que se identificaran. Esto en España es, digamos, bastante o un poco delicado, ¿no? Pedir la identificación es, según la ley, según las normas, porque se está cometiendo un delito o hay la idea de que una persona está cometiendo un delito, una irregularidad, entonces le pueden pedir los papeles. La muchacha, como no estaba cometiendo ningún delito, pues dijo que no estaba obligada a identificarse. En respuesta a los policías, la arremetieron contra ella, la tiraron al piso y procedieron a golpearla. Luego la detuvieron, la encerraron en el cuartel de policía, donde siguieron humillándola e insultándola y maltratándola. Y al final le impusieron una multa que por agresión a la policía. A la amiga que estaba con la colombiana y que también le hizo reclamos a la policía, bueno, no le hicieron ningún reclamo, ni la detuvieron, ni nada, afortunadamente. Era española y blanca, y la colombiana era negra, afrocolombiana, de manera pues que evidentemente fue una agresión policial arbitraria y de contenido racista. Algo que en España cada día sucede con mayor frecuencia y que no puede ser. No puede ser. Una tensionada semanita en Colombia. La semana pasada en Colombia fue agitada y tormentosa.
el Senado de la República, en forma torticera y fraudulenta, le daba carpetazo a la consulta popular propuesta para la recuperación de derechos laborales cercenados durante el gobierno de Álvaro Uribe y para conquistar otros nuevos derechos para beneficio de sectores históricamente excluidos. Y en esta misma semana en Pekín se producían 3 hechos de trascendencia económica y política. Se realizó la cumbre de la República Popular China con la CELAC, una organización regional presidida por Gustavo Petro, pro tempore, la presidencia pro tempore. Pero además, Colombia adhería al proyecto de la Ruta de la Seda e iniciaba el proceso para ingresar al sistema bancario de los BRICS, los países emergentes. Y para completar este cuadro de la semana pasada en Colombia, se sigue desarrollando el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, y allí en ese juicio hubo cosas dignas de una película de Al Capone. Colombia no había presenciado antes un hecho como el sucedido en el Congreso con ocasión de la votación de la consulta popular, aunque es conocido el deterioro de los debates por la presencia de un sector parlamentario experto en gritos y pataletas y por la estrategia obstruccionista permanente de la oposición. En la sección de Marras de la semana pasada, la clase política, el sector político de oposición mostró que no tiene escrúpulo alguno en hacer sus trapisondas en vivo y en directo para todo el país, en alianza con el delfinato político de la aristocracia bogotana y con clanes políticos de algunas regiones con hegemonía de sectores políticos corruptos. En China, mientras tanto, el presidente Gustavo Petro tomaba estas decisiones que espantaron al cipayato nacional, subordinado incondicionalmente al tío Sam y temeroso de los regaños de Trump. Es bastante curioso que los fervientes ideólogos del libre mercado, esencia, dicen, del capitalismo y de la democracia, y que han sido los promotores y defensores de los llamados tratados de libre comercio, que de libertad poco o nada tienen, se oponen ahora a que Colombia amplíe sus fronteras comerciales. Eso sería libre comercio. Estos libertarios defienden solamente el comercio que es tutelado por los norteamericanos y para beneficio de los norteamericanos, con la misma pasión con que el ahorcado defiende la cuerda que lo asfixia. Pero Colombia ya es parte del arrollador proyecto liderado por China de la Ruta de la Seda y ha iniciado el proceso para integrarse al Banco de los BRICS. Y lo que tiene que ver con el juicio al doctor Álvaro Uribe Vélez por la presunta manipulación de testigos y sobornos, un juicio larguísimo. La semana pasada seguía el turno de el largo centenar y medio de testigos llamados por la defensa del expresidente. Nunca, en tan corto tiempo, en ningún juicio en el mundo habían desfilado como testigos tantas personas con problemas con la justicia, unidos por una misma causa: defender al expresidente, pero sumidos en contradicciones, falsedades y hasta enfrentamientos entre sí. Por eso decimos que es un espectáculo propio de una película de Al Capone. La convulsa semana culminó con la realización de cabildos populares en todo el país, en los que el movimiento social y político discutió estrategias de organización y movilización para defender la consulta, que nuevamente va a ser presentada, para fortalecer la unidad y los procesos organizativos. Y el lunes, en un encuentro nacional de organizaciones sociales y políticas, se acordó la realización de un paro nacional
los días 28 y 29 de mayo, la próxima semana. Un paro especial, un paro inédito, un paro de las organizaciones sindicales y sociales, apoyado, avalado y también impulsado por el gobierno, en defensa de la consulta popular. De manera pues que la semana entrante habrán movilizaciones en toda Colombia, movilizaciones de apoyo a la consulta popular. Emancipar los seres humanos. Eso es la consulta popular. Oh Colombia, despierta ya. Tu futuro está en tus manos. ¿Quieres trabajo digno para el pueblo entero? Un salario justo, no sueños ligeros, que el campo florezca. Con apoyo y verdad, levanta la voz, no mires atrás. Es la consulta, la voz del pueblo. Con cada voto subimos al cielo. Por la justicia, por un nuevo día, Colombia canta su... El horror se extiende y se profundiza en Gaza y en Palestina. Israel no tiene límites en su criminalidad. Profundiza la guerra, la extiende y amenaza con que va a expulsar a todos los palestinos, a toda la gente de Gaza, que la va a ocupar completa y totalmente, desplazando a los pocos que quedan vivos y vivas. Compartimos algunos cortos reportes y comentarios de estos últimos días por parte de diversas personas en diversos medios periodísticos. Cuando llegue la cordura, muchos tendrán vergüenza de haber permitido esto, dice la periodista española Olga Rodríguez. Si algún día llega la cordura, yo creo que a mucha gente le va a dar vergüenza, o a muchos gobiernos le va a dar vergüenza haber estado normalizando a Israel en un momento en el que está cometiendo un genocidio. Aquí hay tres cuestiones. ¿Qué opera? ¿El miedo? Es decir, en el momento en el que se asume la definición de antisemitismo de una manera que pretende confundir la crítica al Estado de Israel con antisemitismo, tenemos un problema. El desconocimiento es el segundo punto. Por eso es tan importante el relato, por eso es tan importante que expliquemos una y otra vez qué hay detrás, ¿no? Un colonialismo, masacre, apartheid, etcétera. Y en tercer lugar, la deshumanización, la arabofobia, la islamofobia y la estupidez. O sea, Europa está estúpida. ¿Qué es esto? O sea, parece que todo es un videojuego sin consecuencias detrás. Claro que siempre hay cosas que hacer. Claro que incluso siendo un ciudadano a pie se puede hacer algo. ¿Cómo no lo pueden entender a estas alturas los gobiernos cuando hay herramientas de las Cortes de la Haya? La diputada española Yone Belarra, en un debate realizado en el Congreso de los Diputados, le reclama al presidente Pedro Sánchez que llame las cosas como son y denuncia que ningún gobierno europeo está haciendo nada para detener el genocidio. Lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio. Es muy importante que lo digamos alto y claro. Se está produciendo un genocidio delante de nuestros ojos. Y honestamente creo, señorías, que tenemos que reconocer que nadie está haciendo nada concreto para detenerlo. Ni siquiera, y es una auténtica vergüenza, la Unión Europea ha sido capaz de pedir unánimemente un alto al fuego definitivo. Le pido, presidente, que lo diga, que hoy suba a esta tribuna y diga que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio. Creo que las palabras son importantes.
Creo también que es muy importante reconocer que lo que estamos viendo en Palestina no empezó el 7 de octubre. Es el resultado de décadas de una ocupación ilegal por parte del Estado de Israel sobre el pueblo de Palestina. El Estado de Israel lleva décadas robándoles sus tierras y sus casas a los palestinos. El Estado de Israel lleva décadas deteniendo y torturando en sus cárceles a adultos palestinos y también a niños. Llevan décadas hostigando militarmente cada día a los palestinos y las palestinas. Han convertido Gaza, señorías, en un enorme campo de concentración a cielo abierto. Eso es lo que nos estamos jugando ahora. Por su parte, la eurodiputada Irene Montero hacía estas preguntas en sede de la Comisión Europea. Es evidente que el genocidio no ha terminado, que no empezó el 7 de octubre y que no ha terminado, que el Estado terrorista de Israel sigue desplegando un proyecto sionista de exterminio y de ocupación total del territorio palestino y de apartheid. Entonces creo muy importante que todos los ojos, que la humanidad entera esté ahora más que nunca con Palestina. Podríamos pensar que con el alto el fuego hay que retirar ya la atención, pero creo que todos los testimonios que hoy se daban nos hablan de que puede incluso redoblarse la ofensiva. Yo comparto que Europa debería romper el acuerdo de asociación. La cuestión es que Europa no es que no esté haciendo lo que tiene que hacer, es que es mucho más grave que eso. Es cómplice del genocidio, está dando apoyo militar, político, económico y mediático y está comprando la propaganda sionista y reproduciéndola en todas las instituciones europeas, empezando por este Parlamento Europeo y por la Comisión. Entonces es mucho más grave. Europa y Estados Unidos son cómplices del genocidio y el Estado terrorista de Israel no podría hacer lo que está haciendo sin esa complicidad. Entonces mi pregunta es si piensan que ahora se puede redoblar esa ofensiva, sobre todo en Cisjordania, para saber también hacia dónde dirigir la atención. Y después, cuáles son las urgencias, algunos intervinientes lo han ido diciendo, en concreto para la infancia, además de la reconstrucción, que no es solo una cuestión de ayuda humanitaria, que es en lo que se suelen centrar las intervenciones más bien intencionadas en Europa. No es una cuestión solo de ayuda humanitaria, que faltaría más. Es una cuestión de que va a hacer falta mucho esfuerzo, mucha inversión para la reconstrucción y para garantizar la soberanía del pueblo palestino y para garantizar el fin de la ocupación, que es lo que podría garantizar también que ese proyecto genocida y ese proyecto de exterminio del pueblo palestino no se lleve a cabo por Israel. La periodista australiana Caitlin Johnston dijo algo que deberían escuchar, entender y asimilar todos los periodistas del mundo. Llamar guerra al genocidio de Gaza es como ver a un hombre matando a golpes a un niño pequeño y llamarlo pelea. El ex eurodiputado español Mano Pineda denuncia en su cuenta de X que lo que está pasando con la Corte Penal Internacional es un escándalo que no podemos ignorar. ¿Qué es lo que pasa? Que al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, Microsoft lo ha bloqueado. Le han cortado el acceso a su correo institucional. Le congelaron las cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional investiga crímenes de guerra en Gaza y ha emitido órdenes de arresto, órdenes de captura contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y contra el exministro de guerra Yoav Gallant por crímenes de guerra y contra la humanidad. Estos ataques contra la Corte Penal Internacional y contra el fiscal es una acción de los Estados Unidos y sus aliados para proteger a Israel.
Como Estados Unidos no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional, lo está saboteando, lo está cercenando, lo está atacando. Diversas organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denuncian que estas sanciones son una agresión directa contra la justicia internacional. Atacan a las víctimas y protegen a los criminales, dicen estas importantes organizaciones. El diputado Gerardo Pisarello hizo una interesante intervención en el Congreso de los Diputados, en la que de manera muy clara le reclamó al gobierno de Pedro Sánchez por su posición ambivalente, ambigua, frente a lo que ocurre en Palestina. Condenar el genocidio sin llamarlo genocidio, pero permitiendo que puertos españoles apoyen el tránsito de armamento para Israel, armas para la masacre. Es muy valiosa esta intervención. Escuchemos una parte de ella. Hace unos días el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, reconoció aquí, ante los ojos del mundo, que había un Estado, Israel, y un gobierno, el de Netanyahu, que estaba masacrando a decenas de miles de palestinos. Pero no lo hizo de cualquier manera. Denunció que las bombas y que el hambre que está condenando a tantas mujeres, niños, ancianos, tiene como objetivo impedirles ser pueblo, impedirles existir. Y todo eso, señorías, tiene un nombre: genocidio. No cualquier nombre, sino el que designa al crimen más grave y lacerante que pueda cometerse contra un colectivo humano. En nuestra conciencia moral y política, los genocidios cometidos contra los pueblos judío, gitano, armenio, congoleño, contra las naciones indígenas de América y tantas más, no son crímenes cualquiera. Son crímenes tan despiadados, tan encarnizados, que no solo ofenden al pueblo concreto afectado, sino a la humanidad toda, y precisamente por eso no admiten la indiferencia o el silencio como reacción. Seguramente eso fue lo que quiso decir el presidente de gobierno al sugerir que nosotros no mirábamos hacia otro lado y que por eso no comerciamos con un Estado genocida. Lo que ocurre es que esa frase leída en su conjunto dejó un mal sabor de boca, incluso un poco de rabia, porque sabía a media verdad cuando no a falso testimonio. ¿Por qué? Porque según datos del propio Estado de Israel, hoy se sigue facilitando desde España la exportación e importación de armas que apuntalan las masacres contra Palestina. ¿Por qué? Porque según organizaciones como la Internacional Progresista o como el Palestinian Youth Movement, puertos como el de Algeciras siguen utilizándose para pasar armas, munición, componentes hacia territorio israelí. ¿Por qué? Porque según datos de la propia Secretaría de Comercio, se siguen manteniendo vínculos con empresas israelíes como Rafael y otras que se jactan de haber probado en Palestina el material de combate que luego venden. Y frente a esa realidad incontrastable, hay que decirlo, resulta un insulto que el ministro Álvarez o el ministro Marlaska o la ministra Robles pretendan minimizar estas denuncias o degradarlas a imprecisiones. Porque estamos hablando, señorías, de más de 500 entidades que llevan décadas estudiando cómo se perpetran estos crímenes en Palestina y la opacidad contractual que los caracterizan. Porque estamos hablando de periodistas y de juristas serios como Olga Rodríguez o como Eduardo Melero, que saben que el embargo integral de armas es una manera clave para prevenir el genocidio, como advierte Naciones Unidas y como pide la Corte Internacional de Justicia. Porque estamos hablando de festivales y de artistas como Fermín Muguruza, como Reincidentes y como tantos más, que ya se están negando a participar en festivales impulsados por el fondo israelí KKR vinculado a asentamientos ilegales. Porque estamos hablando de críticas que han hecho aquí compañeros que dan apoyo al gobierno en muchos otros temas, como Merche Ispurúa, como Yone Belarra, como Gabriel Rufián, como Néstor Rego, como Agustín Santos o como hará mañana Enrique Santiago. ¿Y por qué? Porque sí, por la mañana se dice una cosa, pero por la tarde luego se hace otra, lo que parecía valiente comienza a parecer falaz y comienza a parecer hipócrita. Porque si por la mañana se grita genocidio, pero por la tarde se sigue comerciando con las empresas que lo propician, lo que se produce es una degradación de la palabra empeñada. Porque si por la mañana se grita basta de muertes, pero por la tarde se ampara el negocio que la facilita, lo que parecía denuncia se convierte en complicidad.
Y no nos engañemos, señoría. Mucho de lo que propone la iniciativa legislativa que hoy traemos aquí podría haberse hecho ya con voluntad política en el Consejo de Ministros. Pero aún así es importante este debate. Es importante para las víctimas de estos crímenes atroces y también para desenmascarar la miseria moral de quienes los justifican. Miren, señorías, yo nací en un país, Argentina, que todavía hoy vive el trauma de los salvajes atentados terroristas perpetrados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994, que dejaron centenares de personas muertas y heridas. Y precisamente por eso me subleva que los neofranquistas que cada 12 de octubre se calzan el yelmo en la cabeza y celebran la expulsión de judíos y moriscos, vengan a esta Cámara a envolverse la bandera de Israel para disimular su antisemitismo histórico. Palestina es hoy el laboratorio de un proyecto cruel, inmoral, que de abrirse camino acabará llegando a la humanidad toda. No lo permitamos. En cumplimiento de la Convención contra el Genocidio, de los mandatos de Naciones Unidas y de la Corte Internacional de Justicia, aprobemos un embargo de armas que establezca un precedente para Francia, para Alemania, para el Reino Unido y para el resto de países de Europa. En defensa de los miles de niños palestinos, de las mujeres, de los ancianos masacrados que ya no pueden hablar. Pongamos fin al comercio de armas, paremos el genocidio y trabajemos activamente por la paz. Y hagámoslo, señorías, hagámoslo, evocando una vez más las perennes palabras de Primo Levi, judío antifascista y sobreviviente del Holocausto. Si no somos nosotras y nosotras, ¿quiénes? Si no es ahora, ¿cuándo? Volveré a mi casa. Cuando volveré yo a mi tierra, donde nací, donde crecí, donde viví mis más preciados momentos. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Hoy lloro por mi gente, sus caras se visten de amargura. Detrás de un muro, cómo han sufrido, cómo han resistido frente a los ojos del olvido. Los jóvenes de mi patria hoy solo piensan en venganza. Las mujeres de mi pueblo ya han perdido la esperanza. Los niños entristecidos ya no salen a jugar. Los bellos campos de olivos se han vuelto campos de batalla. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra